Hola, hola, queridos colegas en todo el territorio nacional de mi querido y amado Ecuador. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En primer lugar, yo quiero agradecerles y reconocer esa valentía por querer seguirse preparando. Realmente el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, pues hay mucha evidencia científica que es la actividad que más rompe fronteras, que más logra sacar de la pobreza, que en muchas circunstancias nos cambia la vida, que pues salva de accidentes, y este no es más que capacitarnos y seguir estudiando. Pues me presento, mi nombre es Francisco Moya, de profesión soy ingeniero en biotecnología, me gradué en la Universidad de las Américas y seguí un minor en procesos en la Universidad San Francisco de Quito. Llevo trabajando en el sector de la seguridad y salud en el trabajo cerca ya de unos 12 años. Tengo 34 actualmente, pero empecé bastante joven en el asunto. Mi madre trabajaba en riesgos del trabajo cerca de unos 34, 35 años antes de jubilarse. Y de cierta manera yo siempre pues estuve colaborando en las diferentes actividades y trabajos que ella tenía. Y pues eso, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos un curso súper interesante, vamos a verlo, pues creo que está por aquí, perfecto. Y es el de manejo de materiales y sustancias peligrosas. Este tema lo vamos a ver tanto para el sector industrial como para el sector hospitalario. Entonces, espero lograr cubrir todas sus necesidades. Vamos a tener diferentes módulos. El día de hoy, pues vamos a tratar el módulo número uno, en el cual pues vamos a ver netamente una introducción general a lo que sería el tema. Vamos a ver algo del asunto de leyes, tanto lineamientos nacionales como lineamientos internacionales, para que de esta manera en el módulo número 2 logremos pues ya dentro de lo que serían estas definiciones, lograr conversar de los niveles máximos permisibles, hablar de los TLBs, de los TLBs Steel, entre otras siglas que suelen usar estas entidades internacionales, que han sido pues las más acogidas por la comunidad científica, que es como tal la que tienen más evidencia como tal para que un trabajo sea realizado de la mejor manera. Entonces, pues vamos directo con la presentación. Entonces, como les decía, mis queridos colegas, el contenido, primero veremos conceptos y terminología, normativa, lineamientos. Algo fundamental que lo desarrollaremos en las siguientes diapositivas es el tema de identificación de peligros y lo que son el análisis de riesgos. Posterior a ello veremos el asunto de comunicación de emergencias, el control de las mismas. Y este tema es muy importante, mis queridos colegas, porque si bien es cierto, identificamos, analizamos y evaluamos, si no realizamos controles que sean efectivos, que sean económicos, que sean pragmáticos, que se puedan aplicar de manera rápida, pues no estamos haciendo nada. Una vez que hayamos visto pues estos controles de eliminación, sustitución, ingeniería, administrativo, conversaremos del control de equipo de protección personal, que pues bueno, para este sentido no es tan efectivo, pero que es obligatorio. También desde el punto de vista ambiental hablaremos de la disposición final de los residuos, hablaremos una breve introducción al tema de lo que sería la remediación y la bioremediación, y finalmente dentro de un sistema de gestión que sería ya en la empresa, cómo poder gestionar el asunto de seguimiento y evaluación. Recuerden que nosotros vamos a tener que pasar por una evaluación. Esta evaluación es como tal un examen que ustedes van a tener que rendir dentro de nuestra página web. Es muy intuitivo, no es nada complicado. Entonces, pues eso, yo les sugiero que presten mucha atención, que tomen apuntes de todo lo que les estoy diciendo, porque al final son pastillitas de cosas que nosotros lo hemos vivido en nuestro día a día, y pues eso, ¿no? Entonces, vámonos manos a la obra. Ok, entonces vamos a comenzar acerca de los pilares fundamentales. Sea para cualquier riesgo, cualquier actividad que nosotros realicemos, va a ser indispensable ejecutar lo que serían estos cuatro pilares fundamentales. Y para que más o menos lo recordemos, siempre que hagamos una actividad independiente, cual sea esta, debemos en primer lugar identificar el peligro, analizar el riesgo, evaluarlo y controlarlo. Entonces, ¿qué quiero decir en este sentido? Creo que para lograr entender hay que hacer un par de alusiones.
Esto de aquí, como les digo, es una pequeña introducción, puede ser que ya conozcamos estos conceptos, sin embargo, para poderlos refrescar. Los peligros, como me solía decir un profesor, me decía que suelen ser infinitos, suelen estar en todo lado, suele ser casi imposible evitarlos. Nos solía hacer un ejercicio y decía que cuando él entraba a un proyecto, una obra, una industria, cerraba los ojos 5 segundos y se imaginaba a su hija pequeña que estaba corriendo por los salones de ese sitio y pues se le venían todos los posibles peligros. Y para tener una definición un poquito más clara, nos referiremos a a la que está en la ISO 45001, que nos dice que es toda fuente o situación con un potencial de causarme a mí algún daño. Esta palabra es importante, la que dice potencial, porque realmente aún no se materializa. Cuando hablamos ya del riesgo, en este caso el siguiente pilar, que es analizar el riesgo, nosotros pues ya vamos a ver la probabilidad de que este peligro como tal ya se nos esté materializando y ya me esté dando algún daño. Entonces, para que poner un ejemplo, ¿no? Si yo tengo una esposa que es súper brava, la esposa como tal sería el peligro y el riesgo sería pues que yo vaya un domingo después del boli con unas 4 cervezas encima y pues me saquen el aire, ¿no? Entonces, este tema para que lo tengan en consideración. Pues posterior a ello, nosotros tenemos la evaluación. Y la evaluación en los factores de riesgos químicos creo que tienen la mayor relevancia del mundo, porque la mayoría de otros factores de riesgo, como vamos a ver más adelante, nosotros tenemos nuestros órganos de los sentidos y cierto nivel de lógica. Y más o menos tenemos una sensación básica de qué es lo que nos puede pasar. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de sustancias químicas o biológicas, no contamos con órganos de los sentidos que de alguna manera nos puedan ayudar a prever o decir, oye, evitemos A o B situación. Entonces aquí vamos a explayarnos un poquito más, creería que en el bloque número 2, en el cual nosotros identificaremos y presentaremos algunos de los equipos con los que nosotros trabajamos, en los cuales estudiaremos un poco lo que serían las unidades de concentración. Algo importante que quedaría igual de tarea para ustedes para la siguiente clase es que necesito que revisemos un poco las diferentes unidades de concentración, lo que son partes por millón, lo que serían concentraciones en porcentaje, masa, masa, porcentaje, volumen, masa o masa, volumen, pues a su vez. Entonces, de esta manera, pues como yo les había dicho, existen ciertos estándares internacionales que son bastante bien acogidos por la comunidad científica. Y estos estándares, lineamientos, es decir, lo que nunca jamás en la vida debemos pasarnos, pues están en estas unidades para poder hablar en el mismo idioma. Entonces eso, evaluar los riesgos con equipos que estén calibrados tanto por la casa comercial que los hizo, como por laboratorios que tengan un cierto tipo de acreditación. En el Ecuador, la única entidad que puede avalar si un equipo o no tiene un buen funcionamiento, una buena calibración, es el SAE, la Secretaría de Acreditación Ecuatoriana. Aquí en el Ecuador hay varios laboratorios que tienen la acreditación para poder calibrar estos equipos. Entonces, y finalmente el control de riesgos, como yo les había hablado hace un momento, los controles de riesgos van desde tratar de eliminar el peligro, lo cual es en la mayoría de veces, si no es en el 90 y pico % de veces, utópico, complejo, imposible, a estrategias de sustitución en el cual voy a tratar de sustituir tal vez la sustancia con la cual yo estoy trabajando con una que a mí me genere pues menor riesgo, a estrategias de ingeniería, las cuales son de las más usadas, como es por ejemplo la utilización de sistemas de filtración de aire, sistemas de extracción, el uso de lo que serían filtros de diferentes tipos, análisis de tiempos de recirculación de aire en una cierta área, lugares de apertura, etcétera. Estrategias administrativas, como es el tema de la utilización de procedimientos específicos de trabajo. En esta situación, pues veremos más adelante que uno de los equipos que va a ser fundamental para que ustedes pues laboren, suelen ser un equipo que se suele trabajar en lo que son los espacios confinados, que no es más que un monitor. En este caso, nosotros trabajamos con el equipo MCA Altair 4X, en el cual va a medir ciertos indicadores de calidad de aire.
En este caso, pues tenemos el oxígeno, tenemos el monóxido de carbono, contamos con un indicador de sustancias volátiles, también tenemos uno de H2S. Y pues eso. Entonces, para que lo tengan en consideración, es que existen equipos específicos para los diferentes químicos que existen en el ambiente y si no podemos medirlos de manera directa, pues también siempre existe esta opción de poderlos medir de manera indirecta. Muchos de los químicos, nosotros yo puedo evaluarlos. Les voy a poner un ejemplo. Hicimos una evaluación hace poco en uno de los hospitales del país y pues como tal, en este hospital lo que se había hecho es una correlación lineal entre el material particulado y uno de los compuestos químicos que utilizaban para la esterilización de los elementos. Entonces, cuando nosotros tenemos muy claro establecido cuáles son las diferentes variables a nivel ambiental que existen en un sitio de trabajo, podríamos hacer una correlación de tipo indirecta. Entonces, pues eso. Vamos a ver la siguiente parte, permítanme, perfecto. Entonces, en este caso, pues recordar, creo que ustedes son hasta más expertos que yo en este asunto, y es ver más o menos cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Entonces, estos factores de riesgo, nosotros los tenemos de diferentes tipos. Tengo el factor de riesgo físico, tengo el mecánico, tengo el químico, recordando un poquito, ¿no? Los factores de riesgos físicos son aquellos que como tal son ciertas manifestaciones de la energía. Tenemos el ruido, que es las vibraciones a nivel de lo que sería la atmósfera y el aire que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos el tema de lo que sería la electricidad, en este caso que no es más que el flujo de electrones por un cierto conductor. Pues, ¿qué más? Tenemos la iluminación, que no es más que la expresión en los cuantos, que en este caso son los fotones, que bien o mal estarían en todos los espacios de trabajo. Las vibraciones, que no es que una de las leyes fundamentales de Newton, que la fuerza que pues, se aplica a un objeto es una fuerza que a la final a nosotros nos va a llegar. Entonces, eso recordando un poco los factores de riesgo físico. Tenemos el tema mecánico que para hacerles un resumen pequeño, pues todo lo que me cause golpes, caídas, atrapamientos, desmembramientos, etcétera. Aquí es donde normalmente mueren estos dos la gran mayoría de personas. Tenemos el psicosocial, el cual es bastante importante. Se sabe claramente, hay muchos artículos que han sido publicados pues en PubMed, que es uno de los portales de artículos científicos más importantes que yo conozco. Por desgracia, aquí en el país hay poco estudio formal sobre el tema. Sé que existen artículos que salen de aquí, pero realmente cómo lo ejecutan, pues deja bastante que desear. Pero dentro de esto, pues establece que gran parte de los accidentes que se generan es realmente por una inobservancia del trabajador. Pues algún momento en uno de los cursos psicosociales podríamos desarrollar un poco más esta idea, porque es importante esta cultura organizacional, poder identificar a las personas que no saben, que no pueden o que no quieren realizar la tarea. Entonces, importante. Ergonómico, pues normalmente en posturas, posiciones, levantamiento manuales de cargas, etcétera. En este caso, pues que me ocasionan lo que serían enfermedades ocupacionales. En este caso aquí creo que nos hemos equivocado, no se olviden, no dice mecánico, dice biológico. Y en el biológico pues ha tenido muchísimo protagonismo después del cobicho y pues que sepan que existen diferentes entidades biológicas que tenemos, por ejemplo, lo que serían hongos. Dentro de los hongos tenemos a los mohos y a los levaduras, que también contamos con lo que serían las bacterias. Dentro de las bacterias existen un montón de grupos, pero para hacerles más sencillo, podríamos dividirlas un grupo general inicial de gram positivas, gram negativas, por la tinción que se le puede hacer, o también por sus formas en bacilos, espirilos y cocos. Y pues eso. Y finalmente el factor de riesgo químico, que es el que nos compete. Porque dentro del factor de riesgo químico, pues vamos a hablar de todas las interacciones que nosotros tenemos. Y estas, pues todas las interacciones es de las diferentes
formas en las cuales pueden estar los diferentes moléculas de las sustancias químicas, porque pueden estar en estado sólido, líquido, gaseoso, y dentro del grupo gaseoso pueden estar en estados supercríticos, en estados de vapores, y es algo que analizaremos un poco más en el bloque de la clase número 2. Entonces, pues eso, espero que hasta ahí quede bastante claro. Y como les decía, para los anteriores factores de riesgo, no sé si habíamos visto, entonces para el factor de riesgo mecánico existen métodos, ¿no? Estos métodos van bastante encaminados en evaluar y comparar el tema de la exposición que tiene la persona contra la severidad que me puede ocasionar, es decir, qué tanto yo me expongo contra qué tan grave es lo que me puede pasar. Para el tema psicosocial existen metodologías tipo encuestas que suelen levantar las personas específicas. Dentro de estas, pues, tenemos algunas de ellas como FSICO, de las que se me vienen a la mente. Ergonómico, misma historia, nosotros nos basamos en metodologías de mediciones mediante filmaciones y fotografías, pues para tenerlo un poco más claro. En el tema biológico hacemos evaluaciones utilizando placas nutrientes y luego microscopios y pruebas bioquímicas. Sin embargo, para el factor de riesgo biológico es un tema químico, mil disculpas, es un tema bastante subjetivo. Para que nosotros tengamos una idea, nosotros contamos con una tabla periódica con decenas de elementos. Estos elementos, estos átomos como tal, interaccionan entre sí para formar moléculas. Estas moléculas, a su vez, pueden interactuar con otros para formar reacciones químicas. Y en estas reacciones químicas, nosotros podemos desprender o otras sustancias, otros compuestos, o también lo que pueden ser temperatura. El ejemplo más típico de una reacción química es, por ejemplo, el fuego. El fuego, nosotros tenemos un combustible, tenemos un comburente, ponemos calor, el comburente es el oxígeno, ponemos calor, y pues el producto como tal me va a dar CO2, nos va a dar unas pequeñas moléculas de agua y va a desprender luz y calor. Pero existen reacciones químicas bastante complejas y poco mal haríamos en describirlas todas. Realmente yo recuerdo cuando estaba en la universidad la materia de química inorgánica y orgánica realmente toma bastante tiempo y no es tanto el punto. Yo creo que podríamos, por eso es este tema de la toxicología laboral que vamos a ver más adelante, en el cual establece ciertos parámetros y estos parámetros van a ser muy importantes porque van a ir muy de la mano con lo que ya establece la normativa nacional. ¿Ya? Entonces, muy bien, vamos con la siguiente diapositiva. Como les decía, para ello nace la toxicología laboral, porque imagínense estudiar todos los elementos, toditos los elementos químicos de la tabla periódica, y después de eso todas las posibles combinaciones, y después de todas las posibles combinaciones, todas las reacciones químicas que se dan. Entonces sería casi una tarea imposible. Creo que ni un ingeniero químico, y el que me vea que sea ingeniero químico, sabe de lo que estoy hablando. Es por ello que nace la toxicología laboral. La toxicología laboral no es más que la ciencia que identifica, estudia y describe, mucho ojo, esto de aquí es súper importante para que ustedes le vean. Entonces, para que más o menos le vean ahí, dice, la dosis, ¿sí? Estamos por acá, la dosis, creo que ahí se me fue, la dosis, la naturaleza, es decir, la dosis, aquí hablamos de qué, de la concentración. Muy importantes, por eso que para la siguiente clase les pido que ustedes revisen un poco este tema porque pasaremos brevemente por lo que serían las unidades de concentración. Las dosis, la naturaleza, esto quiere decir de dónde viene, cuál es la fuente. Una fuente natural, una fuente antrópica, es decir, que el ser humano es el que la produce. ¿Sí? La incidencia, que es lo que me ocasiona. La severidad, qué tan grave es lo que me ocasiona, qué tan grave es el manejo de este elemento. La reversibilidad, qué podemos hacer una vez que yo ya me expuse a ese elemento, y los mecanismos biológicos. Este tema de acá me parece muy fascinante porque han existido en la historia de la humanidad un montón de situaciones en las cuales el analizar este componente biológico pues nos ha ayudado mucho a comprender. Hubo en Japón hace varios años, en una pues, de sus ciudades costeras,
un envenenamiento masivo por mercurio. Este envenenamiento de mercurio se había ocasionado no por un solo consumo, no solo porque la persona pues estuvo en contacto con mercurio un día, una hora. Se dio en el transcurso de varios años por el consumo de pescado, que a su vez había estado involucrado en áreas donde pues habían desechado restos de mercurio. Y este mecanismo se llama la bioacumulación. Y existen ciertos elementos que pues en mi ser se bioacumulan y que tal vez hoy día no me hacen daño, pero que en el transcurso de los años me pueden hacer muchísimo daño. Como también existen elementos, les voy a poner otro ejemplo, en este caso, por ejemplo, el monóxido de carbono. Cuando nosotros tenemos una combustión incompleta, les pongo un ejemplo como los motores a diésel. Los motores de diésel suelen tener un cierto tipo de combustión incompleta. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos el combustible, tenemos el comburente, tenemos la temperatura y producto de esto se produce lo que les había dicho, pequeñas moléculas de agua, en vapor de agua, dióxido de carbono que es CO2 y el famosísimo monóxido de carbono que es el CO. Para que tengamos una idea, nuestro cuerpo, para todos sus procesos biológicos, necesita el oxígeno, porque el oxígeno a la final va a ser el aceptor final de electrones. ¿Qué quiero decir con esto? Me pego una hamburguesita, esta hamburguesa como tal va a tener diferentes moléculas dentro de estas proteínas a su vez aminoácidos, vamos a tener un montón de carbohidratos, vamos a tener también grasas. Y en la descomposición de estos elementos, o sea, vamos primero al estómago, en el estómago pues como tal luego pasa al intestino, el intestino manda moléculas un poco más sencillas a las diferentes células y en este proceso de romper las moléculas, esto se hace a nivel de la célula y de la mitocondria, en esta cascada que sucede bioquímica de electrones, el oxígeno como tal es el que se va llevando esos restos de carbono. El momento que nosotros exhalamos, sale como tal lo que serían estas moléculas de carbono y dando a nuestro cuerpo una molécula muy energética, la cual se conoce con el nombre de ATP, adenosintrifosfato, que es utilizada como gasolina para nuestro organismo. En este caso, como tal, el oxígeno suele unirse a un elemento que se conoce en nuestra sangre como hemoglobina. La hemoglobina es un quelante del oxígeno, es decir, que le abraza y le lleva a las diferentes partes de nuestro organismo y pues como tal luego la libera para todo este proceso bioquímico. La hemoglobina como coadyuvante de este proceso tiene a un átomo de hierro, por eso el color que tiene la sangre. No se les haga raro cuando ustedes toman un metal oxidado, el olor que tiene pues es similar al de la sangre. Entonces, en este caso, el CO, que en este caso es el monóxido de carbono, se ha visto, según los estudios, que tiene una afinidad 5 veces superior al oxígeno para formar el CO2 que la hemoglobina. Y en este caso lo que sucede es que se forma la carboxihemoglobina, el cual es un elemento altamente ácido y altamente tóxico en el cuerpo. En este caso el mecanismo biológico será un envenenamiento inmediato para que lo tengamos bastante claro. Entonces, eso sería el asunto de mecanismos biológicos. Más adelante, siguiente módulo, vamos a hablar un poco pues más detalle. Muy bien, entonces yéndonos un poquito más ya a la normativa ecuatoriana, me da un poco de pena hablar del tema porque en el Ecuador pasa siempre lo mismo y es que nos dicen qué se debe cumplir. Es como en mi casa a mí me dicen, oye, mi hermano, te toca pagar el agua, la luz, el préstamo de la casa, la gasolina del carro, etcétera, ¿ya? Y me dicen que tengo que lavar, que tengo que planchar, etc., etc. Y es así el gobierno, ¿no? Únicamente me dice, oye, brother, tú tienes que cumplir esto. Sin embargo, no me dice el cómo debo cumplirlo. Es decir, a nosotros nos establecen que debemos gestionar y tener un sistema de gestión en el cual identifiquemos peligros, analicemos, controlemos, evaluemos y controlemos. Sin embargo, no nos están diciendo cómo debemos hacerlo. Para que tengan una idea,
El Ecuador tiene una ley del año 86, la cual es el Reglamento de Seguridad y Salud y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, el Decreto Ejecutivo 2393, del cual supuestamente deberían estar establecidos los estándares y los valores máximos permisibles para lo que serían todos los factores de riesgo. Sin embargo, el factor de riesgo químico no hay, el biológico ni existe, psicosocial ni se menciona. Como tal, tenemos una normativa, si no estoy mal, es una INEN, la veremos en el próximo módulo, no me sé de memoria, pero dentro de esta INEN únicamente me dicen, ok, ¿cuáles son los diferentes tipos de contacto y cómo debo señalizar como advertencia? Y este como tal es únicamente una gestión administrativa. Pero para poder gestionar los pilares de abajo de los sistemas de control, eliminación, sustitución, ingeniería, debo conocer un poco más allá. Y esto es conocer cuáles son los valores límites permisibles. Estos valores límites permisibles se les conocen con las siglas de TLB. TLB, ahorita viéndoles el valor umbral límite, que quiere decir que una persona común y silvestre exponiéndose todos los días a la misma concentración durante las 8 horas, durante los 5 días, no va a tener ninguna afectación pues en su salud. Entonces, eso no contamos en el país. Para que ustedes más o menos le tengan una idea, y esto viene muy de la mano del tema de la pirámide de Kelsen, ¿no? La pirámide de Kelsen, este recurso pedagógico del aplicativo y de la prelación de los cuerpos legales. Tenemos pues en la cúspide a la Constitución de la República. En la Constitución dice que el Estado ecuatoriano garantizará un trabajo digno para pues todos los trabajadores. Pues, no sé, dignidad, es una palabra muy amplia. Y aquí viene algo importante, los acuerdos internacionales que han sido ratificados por el país. Hemos ratificado como país a varios acuerdos, vamos a hablar tanto de estos acuerdos como lineamientos que el Ecuador los está utilizando dentro de sus notas técnicas. Normalmente las INEN se alimentan de estas notas técnicas, seguido de los reglamentos que, como les digo, no existen acá, no algo que hable específicamente de estos valores, umbrales límite, pues no existe nada y pues eso. Entonces, pues vamos a verle. Dentro de estos acuerdos internacionales, nosotros pues tenemos el principal, creería que el que habla de manera mega, ultra, duper general, vamos a ver para aquí no taparles, y nos habla en el reglamento 957 de la Comunidad Andina, el de Seguridad y Salud, y nos habla en el artículo 1 que cuáles son las funciones. Dice que todas las empresas, independiente del número de trabajadores, es la obligación contar con los 4 pilares de sistemas de gestión de seguridad y salud: gestión administrativa, gestión técnica, gestión del talento humano y de los procesos operativos. Gestión administrativa, recordando un poco, establecer más que nada una política, y esta política no es más que cuáles son los acuerdos y a qué se compromete su empleador. La típica, ¿no? Yo, Pepito Pérez, consciente de los riesgos que se exponen tanto mi personal como colindantes y transeúntes. Colindantes son vecinos que pasan por el sector también, y que tienen casas por alrededor, pues me comprometo a realizar, qué sé yo, identificación, evaluación y control. Hacer el tema de la organización, definir claramente funciones, hacer la parte de administración, delegar quiénes son las personas, implementar las acciones que se tomen, verificar que estas acciones estén funcionando, ver estrategias de mejoramiento continuo, es decir, evaluar qué pasó en este año y mejorar para los siguientes años. Actividades de promoción de seguridad y salud en el trabajo, carteleras, charlas, etcétera. Tener esta estadística que a la final nos va a alimentar. En cuanto a la gestión técnica, lo que habíamos hablado, ¿no? Identificación de... Esto de aquí yo no estoy tan de acuerdo porque primero se identifica el peligro, esto lo establece la ISO 45001, pero primero identifico el peligro, seguido analizo el riesgo, lo evalúo, lo controlo. Pero al final serían estos 4 pilares de control y el que faltaría el seguimiento de lo que les habíamos dicho. Dentro de la gestión del talento humano, muy importante,
que va muy de la mano con esta gran cantidad de personas que suelen o no saben o no quieren o no pueden, pero el tema de la selección, información, comunicación con el personal, el tema de una formación continua, tanto de entrenamiento como de capacitación más específica, adiestramiento en las labores diarias que van a realizar, gestionar el tema de incentivos, estímulos, que como tal logren algo en el personal. No es raro que la mayoría de gente y de los trabajadores, al no sentirse motivados en su trabajo y volverse tareas repetitivas, lo hacen de manera automática y esto genera accidentes. Y el tema de los procesos operativos básicos, en este caso ya un poco más puntualizado para las diferentes actividades, planes de emergencias, investigaciones de accidentes, vigilancia en el asunto de la salud, designar equipo de protección personal. Si ven, hay que cumplir un montón. Pero si yo no tengo idea, mis queridos colegas, ¿qué es exactamente, cuáles son los valores estándares mínimos que debo yo cumplir? Pues estoy jodido. Para eso existen los lineamientos internacionales y esto sería ya la última parte que revisaríamos de lo que sería la primera parte, este primer módulo. Entonces, el primer lineamiento internacional que sí que han sido referidos por la comunidad científica y que como país nosotros los hemos ratificado y los utilizamos como como un estándar, por así decirlo, pues tenemos el más usado, el del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España, INSST, creo que todos hemos usado, y pues tiene como objetivo el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. No olvidemos, colegas, que hay una diferencia entre la condición y la acción, ¿verdad? Las condiciones son todas estas características de mi espacio de trabajo a nivel de las características físicas, químicas, ambientales y espaciales de este entorno. Entonces, va más que nada enfocado a esas condiciones, no tanto a las acciones, al comportamiento que tienen las personas. El siguiente como tal es el NIOSH, que es por sus siglas en inglés traducidas al español, el Instituto Americano de Seguridad y Salud, y es una administración de los Estados Unidos que tiene funciones muy similares en cuanto a verificación de condiciones de los espacios de trabajo en los Estados Unidos. La siguiente es OSHA. OSHA como tal, igual traducido del inglés, el organismo oficial americano para la seguridad y salud en el trabajo. Sus siglas Occupational Safety Health Administration. En este caso, OSHA fue hasta los años 90 y 2000 el estándar máximo en cuanto a lo que serían lineamientos. Sin embargo, la comunidad científica ha ido creciendo y vamos a ver pues qué es lo que se ha hecho en posterior. Luego la ANSI como tal, que sería el American National Standard Institute, y este como tal se encarga de establecer los estándares que deben existir en los diferentes espacios laborales. Esto tanto para industrias, para todo tipo de industrias, tanto agrícolas como industriales, administrativas. Sin embargo, no, todas las anteriores creo que no hablan un mismo idioma y tienen normalmente ciertos siglas, indicadores para las diferentes sustancias químicas y esto hace que no sean los más ampliamente usados. Como decirles, hoy por hoy el inglés es el idioma universal. Sin embargo, existe pues el chino, el mandarín, el español, que es totalmente válido, ¿verdad? Sin embargo, el inglés es el más ampliamente usado. En este caso, pues la ACGIH, en este caso que es la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales de los Estados Unidos, los cuales tienen sede en Cincinnati, Ohio. Todo el poema salió ahí. Pues sería el inglés cuando nosotros hablamos de este tema de sustancias peligrosas y de toxicología laboral. Y usted me dirá, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Porque estos niños establecieron lo que son los TLBs. Y si usted va a revisar una hoja tipo MSDS, que son las hojas de seguridad de todos los productos químicos, usted va a ver estas siglas, las TLB, TLB pequeña, o TLB Sealing, o TLB-TWA, o el TLB Steel, etcétera. Entonces, es porque
son los que han sido más ampliamente repetidos a nivel mundial. Creo que son más prácticos y más sencillos en lo que dicen. Y en este caso son lo que nosotros vamos a analizar en el siguiente módulo. Entonces, esto sería todo en cuanto a lo que sería el primer módulo de nuestro curso, de lo que sería del manejo y control de sustancias peligrosas, tanto a nivel industrial como a nivel hospitalario. Créanme que la siguiente parte vamos a necesitar mucho el tema de conocer lo que significa partes por billón y el tema de concentraciones en porcentaje, tanto masa-masa como la relación con volumen, ya que nosotros vamos a establecer para las sustancias químicas más comunes lo que serían los valores máximos permisibles. Les compartiremos una tablita bastante chévere y ustedes pues van a poder evaluar y comparar. Entonces van a coger luego sus equipos de medición, porque va a ser bien importante que posterior cuando hagan su trabajo estén monitorizando y podamos establecer condiciones súper claras para finalmente establecer y generar lo que serían las estrategias de control. Entonces, pilas, por favor, yo les voy a dejar en la parte de abajo un formulario. Ustedes van a tener que irlos llenando con su información. Esta información va a ser nombres completos, número de cédula, número de celular, correo electrónico, cuál es su nivel de formación. Y pues eso, mis queridos colegas, finalmente el tema de lo que sería la evaluación. Entonces, pilas, nos vemos en el módulo número 2. A estudiar, pilas.